efectivamente, el tema de hoy es el diseño inteligente en biología y aquí voy a intentar centrarme. Y como decía Jean-Marc, el fondo del tema es por qué estamos aquí, ¿no? ¿Por qué existe lo que existe? No solo nosotros, sino por qué existen los animales, por qué existen las plantas, por qué existe el universo, por qué existe lo que existe. Y hace siglos, pues esta pregunta se le haría a los filósofos, después se le haría a los teólogos, y en nuestra época pues se le hace a los científicos. Los científicos parece que son los que tienen, o los que nos movemos en el campo de las ciencias, pues tenemos la respuesta a todo, ¿no? Siempre, en todas las culturas del pasado, se atribuyó lo que existe a un ente superior, ¿no? Sea al sol, sea a los dioses mitológicos, sea al mundo de los espíritus, pero siempre las culturas que han pisado la tierra en el pasado pues atribuían lo que existe a algo que iba más allá de nosotros, ¿no? No sabemos cuándo empezamos, cuándo empezó la humanidad, no tenemos memoria histórica de cuándo empezaron los animales y tal. Entonces se atribuía a un hecho de algo o alguien ahí fuera que había organizado las cosas. Y especialmente en nuestro mundo occidental hay una fecha clave que es 1859, ¿no? Cuando un científico aficionado, que era Charles Darwin, un hombre realmente observador, un hombre serio en muchas de las observaciones que hizo, pues publicó un libro que es El origen de las especies por selección natural. Entonces él lo que proponía es que él no se metió con el origen de la vida, pero lo que proponía es que los animales y por último los seres humanos proveníamos de pequeños cambios progresivos a lo largo de ingentes cantidades de tiempo, ¿no? O sea que nosotros seríamos, por ahora, el punto final de esa evolución lenta y progresiva en cuanto a mejoría, ¿no? Nosotros somos más complicados que una ameba o que un pez, pero que habría habido estos cambios lentos y paulatinos de los seres vivientes hasta llegar a nosotros, ¿no? Y esto pues modificado después, porque Darwin realmente ni sabía ni tenía por qué saber cómo era una célula. En la mente de Darwin las células pues era poco más que un amasijo de gelatinoso, o sea, no se sabía nada de lo que había dentro, ¿no? Ni se sabía que la herencia transmitida por unos animales a su descendencia estaba contenida en un código, ¿no? Que es el código genético. En el siglo XIX no se tenía la menor idea de esto, ¿no? Entonces, pero ya posteriormente pues se elaboró lo que se llama la teoría sintética de la evolución, que vamos a ver a continuación. Y entonces, pues a todos se nos enseñó, a mí como a los demás, pues que nosotros somos el resultado de esa evolución, ¿no? Y el concepto evolucionista no solo se aplica a la biología, sino a la psicología. O sea, todo es el resultado de una lentísima transformación con un increscendo en complejidad, ¿no? Y por ahora nosotros seríamos los últimos, ¿no? Pero porque falta mucho tiempo, ya iríamos evolucionando hacia otro tipo de seres, como me enseñaban a mí en la Facultad de Medicina. Entonces, antes de entrar en materia, quiero contar una anécdota que he contado otras veces, pero que yo creo que da una idea del tema y por dónde vamos a ir. Hace ya 22 años, en el año 95, en la Universidad Complutense de Madrid se organizaron unas conferencias realmente con gente de un nivel altísimo, ¿no? Estaba algún premio Nobel, estaba Christian de Duve, que era premio Nobel en Medicina, estaba Stanley Miller, que si alguno de ustedes se ha interesado en el tema de la biogénesis, pues fue el que sintetizó unos aminoácidos a partir de sustancias no biológicas. Estaba Juan Oró, un insigne catalán, ¿no? Bioquímico, que trabajó en la NASA, entonces en España era realmente alguien muy considerado. Y estaban un catedrático de genética, que no era evolucionista, bueno, gente de un nivel altísimo. Entonces, la conferencia magistral estaba a cargo del profesor Oró, de Juan Oró.
Y su conferencia se titulaba Del helio al hombre. Del helio al hombre. Entonces empezó explicando que había habido un Big Bang, una gran explosión, que la materia en un momento histórico, hace unos 13.500 millones de años, pues estaba a una concentración absolutamente inimaginable para la física que conocemos y que de repente explotó. De ahí pues surgieron primero el hidrógeno, luego el helio, los distintos átomos de la tabla periódica de los elementos y tal. Entonces todo esto estaba en unas nubes, esas nubes se fueron condensando, fueron formando las galaxias, se fueron formando el sistema solar. Hace unos 4.500 millones de años pues se formó la Tierra. Entonces en un océano primitivo, un poco de agua, y en la falda de un volcán pues reaccionaron unas moléculas y se formó la primera célula. Esta célula pues luego fue un animal bicelular, pluricelular, se formó el primer pez, el primer anfibio. De los anfibios por un lado dieron las aves, por otro los mamíferos, y nosotros estamos aquí, después de miles de millones de años. Entonces su moraleja era, pues ya ven ustedes, no somos nada, somos parte de la naturaleza, tenemos que llevarnos bien entre todos, y bien. Entonces somos el resultado de esa evolución a lo largo de miles de millones de años. Entonces yo levanté la mano y le dije, vamos a ver, a mí porque la presentación no fue creemos que pudo haber sido así. No, la presentación es sabemos que fue así. Los científicos sabemos que fue así, ¿no? Entonces yo levanté la mano y le dije, mire, a mí me parece un poco dogmático lo que ha dicho usted y tengo dos preguntas. El agua, dijo el doctor Oro, vino a la Tierra a partir de un cometa. O sea, ¿por qué hay agua en la Tierra? Bueno, pues vino a partir de un cometa, entonces en esa agua fue donde surgió la vida de forma espontánea, ¿no? Entonces yo le pregunté, vamos a ver, tengo dos preguntas. Una, ¿cuáles son las evidencias científicas de que el agua que cubre los 2/3 de la Tierra vino de un cometa? Y dos, vamos a ver, en el experimento de Miller, donde se formaron espontáneamente unos aminoácidos, exige que la atmósfera sea reductora, es decir, que no tenga oxígeno. Supuestamente en la Tierra primitiva no podía haber oxígeno, porque si hubiese oxígeno, esas primeras moléculas que aparecieron ahí se habrían oxidado y se habrían desintegrado, se habrían hecho inútiles, ¿no? Pero en rocas precámbricas, en los periodos geológicos se viven en el precámbrico, o sea, antes de que apareciese la vida, y las rocas más antiguas, o sea, rocas que había en la Tierra antes que la vida apareciese. Pero en esas rocas más antiguas que la aparición de la vida, hay restos de limonita, que son hierro oxidado. O sea que hay evidencias de que había oxígeno antes de que apareciese la vida. ¿Cómo puede usted explicar, me puede decir cómo, sí, o sea, cuáles son las evidencias de que la atmósfera era reductora y de que el agua que hay en la Tierra vino de un cometa? Entonces la respuesta fue, no puedo creerme que usted me dice que soy dogmático. Yo soy cualquier cosa menos dogmático. Es que no puedo explicarme cómo usted me llama dogmático. Y ahí se acabó la respuesta. ¿Por qué no hay respuesta? Porque no hay respuesta. Entonces, yo creo que es importante empezar con unas definiciones. Vamos a ver. ¿Qué es la ciencia y cómo podemos llegar a conclusiones de verdad en cosas de ciencia, ¿no? Y a mí, que trabajo como médico y me gano la vida como médico, no puedo ponerle a una persona una dosis de antibiótico que la va a matar. Yo vivo de la ciencia buena, ¿no? Porque si no, no viviría o estaría en la cárcel. Entonces, ¿y qué es la verdad en la ciencia? La palabra ciencia es del griego episteme, que es conocimiento verdadero, conocimiento que está basado en razones sólidas. Todo saber se puede presentar como un conjunto sistemático de conocimientos racionales cuya validez puede ser demostrada por métodos lógicos o empíricos. ¿Qué es empírico? Porque a veces leemos, no, es que hacen falta pruebas empíricas. Bueno, pues empírico es que está basado o en la experiencia, en los experimentos, o sea, algo que es resultado, llegamos a una conclusión porque
se ha hecho un experimento y ha resultado positivo o simplemente porque lo observamos, ¿no? Sabemos que los árboles florecen en primavera. Esto es un hecho científico, ¿no? Porque lo hemos visto. O que el estreptococo se muere con la penicilina, porque lo vemos, ¿no? Ponemos penicilina en estreptococo, el estreptococo se muere. Entonces es un hecho científico demostrado. Y el método empírico analítico es un modelo de investigación científica basado en la experimentación y en la lógica empírica. O sea, uno hace experimentos, observa cosas y saca conclusiones. Y este es el método que se usa para llegar a conclusiones de verdad en las ciencias naturales, entre ellas la biología. La lógica es un método de razonamiento en el que las ideas o la sucesión de hechos se manifiestan o se desarrollan de forma coherente y sin que haya contradicción entre ellas. O sea, la lógica... Estos son definiciones para asentar la base de qué es verdadero y cómo podemos saber que algo es científico, que algo es serio o que algo simplemente es fantasioso, ¿no? Entonces se llega a conclusiones de verdad en ciencia por el método empírico-analítico, ¿no? Se hacen experimentos, o se observan los fenómenos y se aplica la lógica. Entonces llegamos a conclusiones de verdad. O sea, en un ejemplo de perogrullo, si un señor sale aquí y dice, me voy a suicidar con una pistola en la mano, cierra la puerta, oímos un disparo y aparece el señor muerto, pues lo lógico es pensar que no fue asesinado, que no lo envenenaron, sino que él se mató, porque la lógica de los hechos nos lleva a esa conclusión, ¿no? Y la ciencia debe seguir a la evidencia, guíe a donde ésta guíe, la ciencia buena, ¿eh? Y a lo largo de la historia, y luego vamos a ver un poquitín de ello, pues los hechos demostrados a veces contradijeron las teorías que se tenían y hubo que cambiar la teoría. Los hechos son constantes, las teorías cambian. Y el razonamiento inductivo es cuando se usa un conjunto de hechos demostrados para extraer una conclusión. O sea, observamos hechos y sacamos una conclusión o hacemos una teoría para englobar esos hechos. Y aquí es importante, como decía, en el mundo donde me muevo, hay o bien la medicina basada en la evidencia, la medicina seria, o lo que en mi campo se llama la charlatanería, ¿no? Que es hechos más fantasía. Entonces, como anécdota, yo recuerdo una señora que había tenido una oclusión venosa y que yo le dije, mire, usted tiene que recibir láser porque está demostrado científicamente que la única forma de tratar esto es dándole láser. La señora me dice, no, es que yo quiero ir a un curandero que a ver si... Claro, luego tuve que volver unos meses después a darse láser. Simplemente porque hay charlatanes que a algo de ciencia añaden fantasía. Otra definición es que es un paradigma, ¿no? Paradigma es como un corsé en el que se meten hechos encontrados. Son modelos. Los logros científicos generan modelos que durante un periodo más o menos largo y de modo más o menos explícito orientan el desarrollo posterior de las investigaciones, exclusivamente en la búsqueda de soluciones para los problemas planteados por esto. O sea, uno hace una hipótesis, ahí se engloban los hechos que se van encontrando hasta que algo la contradice. Entonces dice, no, este modelo donde estamos englobando esto no es válido porque encontramos un hecho demostrado que no encaja en eso. Entonces hay que cambiar el modelo, el paradigma, la teoría, ¿no? Y hay en la historia un montón de paradigmas fallidos, o sea, que se demostró posteriormente que no eran ciertos. Uno es el geocentrismo, ¿no? Durante siglos se creyó que el Sol giraba alrededor de la Tierra, muchos siglos. Ahora sabemos que no. El geocentrismo es un paradigma para comprender la astronomía que es fallido. La teoría del flogisto, ¿por qué arden las cosas? Y se creía que el flogisto era un material, algo que tenían algunos cuerpos que les hacía arder. Hoy sabemos que no es así, ¿no? O la generación espontánea. Hasta el siglo XVIII, XIX, pues uno dejaba un trozo de carne en la calle o en casa y aparecían moscas. Perdón, aparecían gusanos.
Luego los gusanos se convertían en moscas. Entonces se creía que simplemente los gusanos aparecían por generación espontánea, o sea que aparecían, salían de la nada. Y esto, que ahora nos parece una locura, fue la creencia científica general durante muchísimos siglos, que existía la generación espontánea, o sea que surgían del aire, ¿no? Hoy sabemos que, y después del experimento de Pasteur, ¿no?, cogieron un trozo de carne y lo dejaron al aire, cogieron un trozo de carne, lo metió en un matraz y tapó la entrada, y si no entraban moscas, no había gusanos, ¿no? Entonces, la generación espontánea quedó anulada. O la teoría del éter, ¿no? Se pensaba que el éter era una sustancia que rellenaba todo el universo, y hoy también sabemos que no. Son paradigmas que a lo largo de la historia los hechos los han hecho caer, ¿no? Hay hechos científicos demostrados que dicen, pues no podemos encajar eso ahí. ¿Y qué es la biología? La biología es la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos y de sus procesos vitales. ¿Y qué es la vida? ¿Qué se define como vida? Pues es un sistema autónomo. Eso significa que nace, crece, metaboliza, responde a estímulos y muere, y replicante, que se puede dividir. Entonces los virus, por ejemplo, no se consideran vida. Por ejemplo, una piedra tampoco, ¿no? Porque por sí solos no pueden replicarse ni tienen mecanismos de metabolismo. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué existe la vida? ¿Por qué estamos nosotros aquí? ¿Por qué existen los gladiolos y los lagartos y los peces y las amebas? ¿Es debido a una evolución de las especies? Bueno, pues es lo que nos han enseñado a la mayoría en el colegio, ¿no? Y se sigue enseñando. Pero esto, en el siglo XXI, con los conocimientos que tenemos del interior de la célula, con los conocimientos que tenemos de la herencia, está absolutamente en entredicho esta perspectiva de que lo que existe es el resultado de esta lentísima transformación paso a paso de los animales, de los que nosotros seríamos el punto final por ahora. Entonces, vamos a ver una serie de hechos científicos que contradicen frontalmente el paradigma evolucionista, el modelo evolucionista para explicar lo que existe. Entonces, las dudas, bueno, la teoría la definición de teoría es un concepto unificador, y como decía antes, los hechos son constantes, las teorías cambian, en la medida normalmente que se conocen más hechos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la definición de biología? No sé si saben, este es Richard Dawkins, que es uno de los gurús del evolucionismo, ¿no? Es un profesor de biología en Oxford y es absolutamente radical en su perspectiva evolucionista. Entonces, según Richard Dawkins, la biología es el estudio de cosas complicadas que dan la apariencia de haber sido diseñadas con un propósito, pero solo dan la apariencia, es una ilusión. O sea que la biología sería el estudio de los seres vivos que en apariencia están diseñados, pero no están diseñados, es una ilusión, es falso. Quien piense que están diseñados, no. Y entonces la forma en que se ha llegado al incremento en complejidad y se ha llegado a las diferentes especies es por lo que los fundamentos de la teoría sintética de la evolución: mutaciones al azar y selección natural. ¿Qué es esto de mutaciones al azar? Como decía antes, cuando Darwin expuso su teoría, no tenía la menor idea de cómo nació la por dentro. Hoy día, o en los años ya a partir de los 50, sobre todo con el descubrimiento del ADN, de la estructura del ADN, pues se supo que ahí estaba contenida la información de la herencia. Entonces, para que haya un cambio, para que los hijos de una especie sean diferentes, tiene que haber habido un cambio, una mutación. Mutación es simplemente un cambio en el material genético, que hace que los descendientes sean diferentes. Entonces, estos pequeños cambios, junto con lo que se llama la selección natural, o sea que
habría habido, y de hecho hay, todos nosotros estamos sujetos a cambios. Nuestro material genético, por la influencia del ambiente, de las radiaciones, de un montón de cosas, tiene errores, ¿no? Tiene cambios con respecto al que heredamos. O sea, nosotros generamos mutaciones que vamos a transmitir. Perdón, que le estaba dando donde no era. Entonces, este es, en síntesis, no lo que dijo Darwin, sino lo que dice la teoría sintética, porque repito que Darwin no sabía de mutaciones genéticas. Darwin habló de selección natural. O sea, para él, las especies en su esfuerzo por adaptarse al medio, pues irían generando cambios adaptativos, y aquellos cambios que realmente fuesen efectivos serían los que pervivirían, ¿no? Y los que serían transmitidos a la descendencia. Es lo que él llamó la selección natural. Dentro de los cambios adaptativos de las especies, aquellas que realmente les hacen adaptarse mejor al medio serían los que pervivirían, ¿eh? Es el concepto de selección natural. Entonces, sería como una rejilla, ¿no? En las especies habría muchas mutaciones, muchos cambios, pero solo sobrevivirían y perdurarían y contribuirían al incremento en la complejidad y en la mejora de las especies aquellos cambios que fuesen mejor para adaptarse al medio. Es decir, un pez que quiere pasar a la tierra, ¿no? Pues aquellos cambios en su estructura o en su... Bueno, Darwin, por supuesto, no sabía dónde estaba el origen de la esencia de un pez, que está en su ADN, ¿no? Pero bueno, que estos cambios harían que fuese capaz de adaptarse a saltar a la tierra, entonces esos serían los que pervivirían, aquellos que fuesen capaces de vivir en los dos escenarios, ¿no? Los anfibios, pero muchos se quedarían por el camino como formas frustradas, ¿no? Bien, entonces, en resumidas cuentas, el darwinismo propone eso, que hay un origen común, aquí en la base del árbol de la vida, que a lo largo de millones de años habría dando todas las diferentes ramas que originarían las diferentes especies, mutaciones al azar, por casualidad, por influencia del ambiente, por lo que sea, y que la selección natural seleccionaría aquellas que van a facilitar la adaptación al medio de esa especie, y el origen de la vida sería por un proceso puramente natural. Eso es lo que se nos enseña hoy, y se nos enseña pues eso, que en la falda de un volcán había una concentración grande de moléculas flotando porque el calor haría que se evaporasen, entonces quedarían más concentradas y ese aumento de concentración haría que reaccionasen entre ellas y eso fue el origen de la vida, simplemente casual. Unas moléculas, lo que se llama la sopa prebiótica, allí en la falda de un volcán porque se fue el agua y pudieron reaccionar entre ellas. Pero, ¿tiene esto realmente el sustento científico en el siglo XXI? La crítica a este modelo de mutaciones al azar y selección natural no es algo nuevo, ni tiene nada que ver con la mística, ni con la religión, ni con la filosofía. En los años 60, un zoólogo francés realmente prestigioso, Pierre Grasset, en La evolución de lo viviente, empezó a cuestionarse si realmente las mutaciones al azar, por casualidad, podrían ser el motor que generó las diferentes especies y especialmente el incremento en complejidad. Y luego vamos a ver por qué. Y en el año 66 hubo una reunión clave en el Instituto Wistar, en los Estados Unidos, y uno de las voces cantantes era este señor, Zuckerberg, que es un francés. Es doctor en filosofía, se murió hace poco, era doctor y también tenía 2 doctorados, y en matemáticas. Entonces, este hombre planteó hasta el final de su vida la imposibilidad matemática de que las mutaciones pudiesen ser el origen de las nuevas especies. Entonces, estas 2 personas y otras muchos empezaron a lanzar
sus dudas de que realmente el mecanismo que se proponía para el cambio de especie, para que nosotros y las demás especies aparezcan, fuese realmente en concordancia con los hechos descubiertos y con las matemáticas, ¿no? Porque las mutaciones solamente producen resultados negativos. Y esto es algo muy importante, ¿no? O sea, ¿por qué hay tanto lío con las centrales nucleares? Porque las centrales nucleares, si tienen un accidente, o qué pasó después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Mucha gente murió en el momento, pero después hubo mucha gente que tuvo un montón de enfermedades, o con la explosión en Chernóbil. ¿Por qué? Porque las radiaciones producen mutaciones. Las mutaciones genéticas, en el mejor de los casos, no producen nada, o producen enfermedades, y yo soy testigo de eso, ¿no? Muchas enfermedades, muchas cegueras, sorderas, enfermedades degenerativas son resultado de las mutaciones. O no producen nada, o producen enfermedad, o producen muerte. Las mutaciones positivas, las mutaciones que supuestamente crearían o órganos o funciones mejorados, son una entelequia. No existen. No existen, no se ha visto nunca mutaciones positivas. En las diferentes especies tienen su carga genética. Y esto, pensando que sí, que podían producirlo, se han hecho multitud de experimentos y a las moscas, la drosofila, se la bombardeó con todo tipo de sustancias mutagénicas, con sustancias químicas, con radiaciones ionizantes, con rayos ultravioleta, a ver si había mutaciones producidas que produjesen pues una mosca mejorada o produjesen una mariposa o un pájaro. Bueno, lo único que produjeron fue que se morían las moscas o que le salía una ala en la cabeza o una pata extra o le faltaban patas, pero nunca se produjo ni otra especie ni algo mejor. Todos los experimentos que se llevaron a cabo y que se llevan a veces a cabo para producir mutaciones no producen nada positivo. Positivo en el sentido de algo mejor, algo que posibilita una mejor adaptación al medio o que genera una especie nueva, ¿no? Según la teoría de la evolución, las aves provienen de los reptiles, ¿no? Y de vez en cuando aparecen artículos, no, pues ya se ha encontrado, esto es una pura fantasía, pero el cambio, por ejemplo, entre una escama de un reptil a una pluma de un pájaro es algo tan abrumadoramente complejo, ¿no? Bueno, es algo fantasioso realmente. Bien, hay otro hito en la historia del cuestionamiento del darwinismo. En 1981, Colin Patterson, que era el director del Museo Británico de Historia Natural, estaba dando una conferencia para evolucionistas en Nueva York, en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Entonces dijo, vamos a ver, llevo toda mi vida estudiando la evolución. ¿Puede alguno de ustedes decirme algo en la evolución que realmente sea verdad? Que estemos seguros, que se haya demostrado de forma irrefutable. Hubo un silencio sepulcral en la sala, ¿no? Y luego una persecución tremenda contra Colin Patterson. Bien, en el año 86, un bioquímico australiano, Michael Denton, agnóstico, publicó otro libro, que es La evolución, una teoría en crisis. Evolution, a Theory in Crisis. Este libro, pues, han intentado ocultarlo, pero, vamos, está en las librerías, La evolución, una teoría en crisis. Este hombre no tiene nada que ver con la religión, es un agnóstico absoluto y declarado. Y termina el libro diciendo, en último término, la teoría darwinista de la evolución no es ni más ni menos que el gran mito cosmogónico del siglo XX. Después de eso, ya últimamente ha habido una explosión de publicaciones. Digamos que se le perdió el miedo a demostrar los hechos o a hablar de los hechos que ponen en tela de juicio el darwinismo y el evolucionismo en general, porque no es lo mismo darwinismo que evolucionismo, y luego vamos a ver un poquitín de ello. Y hay multitud de libros que han salido en los últimos años sobre esto, libros que no tienen nada que ver con la religión,
libros simplemente escritos por científicos que se cuestionan si es legítimo seguir manteniendo este paradigma para explicar lo que existe. Bien, entonces parte de esta charla está basada en los puntos del Dr. Woodward en cuanto a cuáles son algunas de las razones por las que el darwinismo no debe de seguir siendo el paradigma científico biológico. Entonces, y el primer punto es el origen de la vida. En el año 53, Stanley Miller, que era un joven doctorando, tenía 23 años me parece en aquel momento, un hombre realmente inteligente, hizo un experimento que cuando yo estaba en primer año de medicina me dijeron, bueno, sabrán ustedes que ya se ha conseguido vida en laboratorio. Todos nos quedamos, pues será así si nos lo dicen así. Bien, lo que había hecho Miller fue mezclar 4 cosas, que es agua, amoníaco, metano e hidrógeno, pasó una corriente eléctrica y efectivamente se formaron algunos de los aminoácidos esenciales. En las proteínas de la vida, en las proteínas que posibilitan la vida, hay 20 aminoácidos esenciales, que son lo que se llama levógiros, o sea, que están mirando hacia la izquierda en su estructura molecular, atómica. Entonces consiguió efectivamente algunos aminoácidos, no los 20 ni mucho menos, algunos. E inmediatamente tenía que sacarlos porque, por supuesto, en una atmósfera sin oxígeno, pero simplemente como cayesen en el agua, se desintegraban. Entonces, esto despertó un entusiasmo tremendo de que ya si se pueden generar aminoácidos, pues a lo mejor ya se puede explicar que hubiesen aparecido las primeras proteínas y a lo mejor, pues sí, la vida a lo mejor pudo aparecer espontáneamente, ¿no? Pero todo este entusiasmo del principio se quedó en nada, especialmente porque no hay ninguna evidencia de que la atmósfera en un principio fuese reductora, o sea, que no hubiese oxígeno, sino hay evidencias justo de lo contrario, de que ya había oxígeno antes de que la vida apareciese. Y luego otra cosa importantísima, estos aminoácidos que se formaron no forman cadenas funcionantes. Vamos a ver, una proteína funcionante es una cadena, como si fuesen eslabones de diferentes aminoácidos, pero luego están doblados sobre sí mismos en lo que se llama la estructura terciaria. Pero es que ni estructura terciaria ni estructura primaria no se enlazaban entre sí. O sea, no había formación de proteínas. En los años 60, en la continuación de esto, Fox consiguió, pues sí, formar lo que se llaman los proteinoides de Fox, que eran unas masas amorfas de aminoácidos totalmente afuncionantes, totalmente no funcionantes. Y aquí surge un problema gordísimo, ahí habla del problema del ARN. Vamos a ver, la vida, para que sea posible, necesita 2 cosas. Una, información que está contenida en el ADN o en el ARN, y otra, proteínas o aminoácidos, que son los bloques funcionantes, los que forman las máquinas que funcionan en la célula. Pero es que, aunque hubiese habido, que nunca se consiguió un experimento donde se formasen ARN. ARN es más sencillo que el ADN, ¿no? Pequeñas cadenas de ARN. Nunca se consiguió ARN espontáneamente. Pero es que aunque se hubiese conseguido que espontáneamente se formase una cadena de nucleótidos, y cada nucleótido, que sería como las letras del alfabeto del ADN, ¿no?, está formado por un azúcar, la ribosa o la desoxirribosa, por un ácido fosfórico y por una base nitrogenada. Estas cosas espontáneamente no reaccionan entre sí, pero aunque hubiesen reaccionado y se hubiese formado una cadena, esa cadena tiene información, pero para que esa cadena exprese la información que tiene, necesita la acción de proteínas, de enzimas. O sea, que si se hubiese formado espontáneamente una cadena de ARN, no de ADN, pero el ARN es una cadena simple, no es una cadena doble, habría necesitado que al mismo tiempo hubiese habido una cadena proteica
que tuviese actividad enzimática sobre ella. O sea que, ¿qué fue antes? Pero es que a su vez la cadena proteica está codificada en el ADN. O sea que es algo que es un imposible, ¿no? No se habría podido, aunque se hubiesen fantasiosamente, se hubiesen formado en ese mismo océano primitivo una cadena de ADN o ARN, que es fundamental. No existe ni célula ni virus que no tenga una cadena de ARN o ADN. Tendría que haber existido al mismo tiempo una cadena de aminoácidos, una proteína que tuviese acción sobre ella para que pudiese expresar la información y pudiese o replicarse o llevar adelante los procesos metabólicos que la caracterizan. Entonces es algo sencillamente fantasioso. Y luego vamos a ver a alguien que trabajó toda su vida en eso. Bien, la vida es increíblemente compleja. Es que las células, las bacterias más sencillas, tienen, por ejemplo, el Escherichia coli, que es una bacteria intestinal, tiene 4.288 genes funcionantes. Pero es que cada gen no es una letra de ADN, no una letra del ADN. Hay 4 letras, ACTG, adenina, citosina, etc. Entonces, cada gen es como una frase, pero una frase con muchas letras, y una frase perfectamente en el orden adecuado. Como una sola letra esté fuera del sitio, ese gen no funciona, no se expresa, ¿no? Y no se forma una proteína muchas veces fundamental para la vida. No sé si le estoy cansando, pero es que hay que ir a la profundidad de las cosas. Y vamos a seguir. Bien, Noam Lahab es un profesor israelí que también tiene un libro que se llama Biogénesis, y dedicó mucho tiempo a estudiar la posibilidad de la aparición espontánea, o sea, de la generación espontánea de la vida a partir del agua. Y al final de toda su exposición dice: la alarmante cantidad de especulaciones, modelos, teorías y controversias en relación con cada aspecto del origen de la vida parece indicar que esta disciplina científica se encuentra en una situación casi imposible. No hay ninguna explicación científica seria de cómo pudo haberse originado la vida espontáneamente. Punto. El segundo punto contra el evolucionismo y son realmente dos, y son dos cosas que se presentan como pruebas de la evolución. Una es lo de las polillas moteadas del abedul. Entonces se decía, mira, es que en la Inglaterra del desarrollo industrial, en el siglo XIX, hubo mucha contaminación, entonces había polillas blancas, polillas negras, y entonces los árboles se teñían, entonces solamente sobrevivían las polillas negras, porque claro, las blancas se posaban ahí, entonces venían los pájaros, las comían, y eso es una prueba de la evolución, ¿no? Como el ambiente hizo que solo sobreviviesen las polillas negras. Esto realmente se dice, pero no fue así, ¿no? Y es más, las fotos que se hacen habían puesto a las polillas con un alfiler, pero hubo y sigue habiendo polillas blancas y polillas negras. Esto es algo que, por ejemplo, a mí tuve que estudiarlo, que son los embriones falsificados. Haeckel, que era un materialista radical, un marxista radical, o sea, que tenía motivaciones filosóficas para escribir lo que escribió y para publicar lo que publicó. Perdón. Presentó estos dibujos de lo que es el desarrollo embrionario de diferentes especies, de un pez, de una salamandra, de un cerdo y un humano y tal. Bueno, entonces dijo, mirad, son todas iguales, o sea, todos nos desarrollamos igual, son el resultado de nosotros, pues al principio nos desarrollamos embrionariamente igual que las demás especies, o sea que hay ahí una raíz común. Pero la realidad es que lo que él pinta así, ya desde el principio hay una diferenciación tremenda entre los embriones de las diferentes especies, ¿no? Este sería un embrión humano, este el de una gallina, o sea, pretendiendo mostrar que había una similitud que demostraría esta herencia común, este origen común, estaba faltando a la verdad, porque en el periodo embrionario en el que él marcaba ya hay una diferenciación muy grande entre las diferentes especies. Pero todos empezamos de un huevo,
¿no? Además, otra cosa prodigiosa para pensar un día con calma es el desarrollo embrionario, ¿no? Que es algo absolutamente sobrecogedor. Ustedes piensan en un huevo, que hacemos una tortilla, pero un huevo se le dan unos cuantos días y un poco de calor y de ahí sale un pollito, con sus plumas, sus huesos, sus escamas, su cerebro, sus ojos, su pico, de la clara del huevo, que es algo amorfo, ¿no? Simplemente hay ahí un programa que hace que se desarrolle y que de un huevo que nos comemos salga un pollito que es un ser autónomo. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno. Otro de los puntos contra la visión evolucionista son los fósiles. Se dice, bueno, si ha habido una evolución, entonces en el registro de los fósiles tiene que haber multitud de seres intermedios, ¿no? O sea, si las aves vienen de los reptiles o si los mamíferos venimos de los reptiles, pues tendrá que haber multitud de seres frustrados, ¿no? Que en este camino evolutivo pues vivieron por un tiempo pero no estaban bien adaptados y tal. Pues falso. Falso. No aparecen seres intermedios en el registro fósil. Aparecen las especies perfectamente formadas y luego desaparecen, o no, porque aparecen fósiles de animales vivientes, ¿no? Pero no hay este encadenamiento lento de que a un lagarto le fueron creciendo poco a poco los brazos hasta convertirse en un pájaro. No aparece en ningún sitio en el registro fósil. O que un pez poco a poco le fueron saliendo patas para convertirse en un anfibio o en un reptil. No aparecen seres intermedios en el registro fósil. A veces intentan meter hacia la fuerza. Aparece un fósil en China y se compara con... Se parece un poco y tal. Pero realmente, y aquí quiero hacer una pequeña digresión. Hay dos grandes perspectivas en el evolucionismo ortodoxo, digamos, que es la perspectiva europea de Dawkins y estos, que hablan que sí, que hubo ese cambio progresivo y lento, pero los paleontólogos, los que estudian los fósiles, y entre ellos Stephen Jay Gould, de la escuela norteamericana, dice, no, lo que pasó es lo que se llama el equilibrio puntuado. ¿Qué es el equilibrio puntuado? Pues un tiempo muy largo donde no hay cambios y de repente, ¡pum!, en un sitio aparece una especie nueva. ¿Por qué? Porque él era consciente, que se ha muerto, de que no hay esta progresión en los fósiles. Entonces había que matizar la teoría de la evolución. No ha habido esos cambios lentos y progresivos, sino que ha habido un equilibrio puntuado donde aparece repentinamente una especie nueva. Y los Dawkins y todo esto dicen que no, que los otros están equivocados. Pero la realidad es esa, que cuando aparecen fósiles o en el ámbar aparecen insectos, son o seres que viven ahora o seres perfectamente formados, pero que no hay eslabones intermedios en el registro fósil. Entonces, el patrón de los fósiles es eso, una aparición abrupta y estasis, estabilidad. No hay cambios. Aparecen las especies y ahí, o sea, aparecen de repente y ahí se quedan. Bueno, hay otra cosa importante en el registro fósil, que es, qué barbaridad, lo que se llama la explosión cámbrica. La explosión cámbrica es que, y de lo cual hay un registro importante en los esquistos de Burgess en Canadá, es que de forma repentina aparecen multitud de seres multicelulares y con formas totalmente diferentes, no escalonadas, no enlazadas por pequeños cambios, sino la explosión cámbrica es la realidad histórica del registro fósil. Una aparición abrupta de infinidad de formas diferentes de vida que quedaron sepultadas. Vamos a ir un poquitín más rápido porque nos está pasando el tiempo. Vamos a dejar esto. Entonces, ya desde el principio, esos seres de la explosión cámbrica eran seres tremendamente complejos, pluricelulares y con formas biológicas muy complejas. Bueno, muy rápido. Durante mucho tiempo pues se habla de que la mayoría del ADN es ADN basura porque serían los vestigios de todos los animales de los que procedemos, pero la realidad hoy día es que sabe que el ADN basura no es ADN basura. Es ADN que no se expresa, que no son lo que se llama exones, pero tienen funciones reguladoras.
¿no? Y, por ejemplo, en el desarrollo embrionario es algo fascinante cómo de una sola célula, cada uno de nosotros proviene de una sola célula fecundada, que empezó a multiplicarse, ¿no? Empieza a salir el pelo, los ojos, el corazón, el cerebro, todo de una sola célula. ¿Y quién regula eso? En la propia carga genética de ese óvulo fecundado están los exones, lo que hace que se formen las proteínas que hacen las funciones vitales, y aquellas otras partes del ADN que son reguladoras, que tienen funciones reguladoras. No existe el ADN basura. Y se van conociendo poco a poco las funciones del ADN que se considera basura. El sexto punto, y este es importantísimo, es de lo que habla el doctor Behe. En el año 96 publicó su primer libro, que es La caja negra de Darwin, y fue en respuesta a algo que Darwin mismo había propuesto. Darwin, en su libro El origen de la especie, dice: si pudiera demostrarse que ha existido un órgano complejo que no pudo haber sido formado por numerosas y ligeras modificaciones sucesivas, mi teoría fracasaría por completo. Palabras de Darwin. Entonces, Behe dice: ajá, yo soy bioquímico, es profesor de bioquímica en la Universidad de Lehigh, en Pensilvania, en los Estados Unidos. Dice: vamos a ver, yo estoy viendo dentro de la célula continuamente multitud de máquinas moleculares, proteínicas, que o bien todo estaba desde el principio o nunca habría podido funcionar. Y él pone el ejemplo de una ratonera, de una trampa para ratones, ¿no? Y dice: vamos a ver, una trampa para ratones tiene una plataforma de madera, supongo que las habréis visto, ahora como ya casi no hay ratones y vivimos en ciudades, tiene un muelle, tiene algo para sujetar el muelle hasta que venga el ratón, etcétera. Bien, si no están todas esas cosas desde el principio, lo más básico nunca puede funcionar. Como él expresa, vamos a ver, si pones una tabla, el ratón tropieza, pero no se muere, ¿no? O sea que desde el principio tuvieron que estar todas las partes juntas, no ir poco a poco añadiéndose cada parte, porque si no, nunca habría funcionado una máquina para cazar ratones. Entonces, y Behe dice: bueno, pues la célula está llena de sistemas complejos, que tendría que haber estado todo desde el principio, o si no, nunca habría podido funcionar. O sea, todo aparece al mismo tiempo, si no, no funcionaría. Y en la coagulación de la sangre, por ejemplo, hay unos factores de coagulación que, si alguno falta, por ejemplo la hemofilia, es la falta de uno de los factores de coagulación, no coagula, ¿no? Tienen que estar todos desde el principio, o si no, no hay función. Bien, en cuanto a la retina, que es un poco mi área, es la misma cosa. Vamos a ver. Dentro de la célula fotorreceptora hay unas moléculas, el 11-cis retinal, que se mezcla con la opsina y se forma la rodopsina. Bueno, pues empieza una cascada de activaciones de unas moléculas a otras que acaba con que se abren los poros de la célula, y la diferencia de iones a un lado y otro de la membrana hacen que se origine una diferencia de potencial y una señal eléctrica. O sea, lo único que hace una célula de la retina es mandar una señal eléctrica. Para que se genere esta señal eléctrica, que luego es interpretada en el cerebro, o sea, que no es la retina la que ve, quien ve es el cerebro, porque interpreta una secuencia determinada de señales eléctricas. Para que se produzca la señal eléctrica, tiene que haber toda esta activación de unas moléculas a otras, para que al final se abra el poro, se establezca la diferencia potencial entre el exterior y el interior, y sale una señal eléctrica. Entonces, no hay una explicación evolucionista paso a paso para explicar la aparición de la visión. O está todo ahí a la vez desde el principio, o no hay forma. O sea, la rodopsina, si no está dentro de la membrana, o si no está el GMP cíclico, no se abre el poro. Y si no se abre el poro, no hay señal eléctrica. Todo tiene que estar ahí desde el principio. Todas las moléculas tienen que estar desde el principio. Otro ejemplo impresionante de lo que es la complejidad de las cosas a nivel celular es el flagelo bacteriano. Las bacterias se mueven porque tienen como un motor, que en el medio líquido pues les permite desplazarse. Bueno, pues ese es realmente un motor de proteínas, que está compuesto por 20 proteínas diferentes y otras 30 proteínas reguladoras. Está impulsado por una bomba de protones, y lo que es el rotor,
lo que es el rotor, gira como unas 6.000 revoluciones por minuto. Pero luego tiene una serie de cojinetes o cosas de esas, como se llaman, que hace que lo que es el flagelo se mueva como a 200 revoluciones por minuto. Es realmente un motor, como un motor fuera borda, con todas las proteínas diferentes en su sitio para poder generar la función. Entonces, Behe vino con el concepto de lo que se llama la complejidad irreductible. Entonces, dice Behe, cuando digo que algo es irreduciblemente complejo, me refiero simplemente a un sistema compuesto de varias partes interactivas, bien ajustadas, que contribuyen a la función básica, en la que la eliminación de cualquiera de las partes lleva al sistema a no funcionar. Y la célula está llena de sistemas irreduciblemente complejos, que tuvieron que estar todas las partes ahí desde el principio. En el flagelo, si no está todo ahí, o sea, un motor que da vueltas si no tiene toda la cola, no funciona. O una cola sin motor no funciona. Todo tiene que estar ahí desde el principio. ¿Es la evolución la mejor teoría? No. Y de forma sintética, el darwinismo no tiene una respuesta científica para el origen de la vida, de forma espontánea, no tiene una respuesta para el origen de las especies y la diversidad de las especies. Las especies no pueden provenir unas de otras por mutaciones al azar, porque las mutaciones no producen algo mejor. Y no tiene una respuesta para la complejidad de la vida, para las máquinas intracelulares. No hay una respuesta progresiva para explicar la complejidad de las máquinas que están funcionando dentro de la célula. Pero el darwinismo no es sinónimo de evolucionismo. Y precisamente porque el darwinismo está en tela de juicio, hay otras muchas supuestas posiciones evolucionistas, no darwinistas. Entonces, Dawkins es absolutamente, pero voy a ir rapidísimo en algunas. Stuart Newman con la originación de la forma organísmica, o sea, ¿por qué aparecen las diferentes formas orgánicas? ¿Por qué hay estrellas de mar que tienen todas esas patas, o hay pájaros, o hay peces, ¿no? ¿Qué es lo que hace que aparezcan las diferentes formas de los organismos, ¿no? Si todos provenimos del mismo? ¿Cómo pudieron haberse originado las diferentes formas morfológicas? Bien, esto es lo que habla este hombre, la formación y propone no estos cambios progresivos, sino la presión sobre el tejido embrionario sería lo que originaría estas cosas. Otra es el neolamarquismo. No sé si se acuerdan de Carl Sagan. Ella es la mujer de Carl Sagan y él es el hijo de Carl Sagan, que proponen un mecanismo que no es el darwinista. Proponen lo que se llama la simbiogénesis, o sea que la progresión, los cambios de especie vendrían no de las mutaciones al azar, sino de la mezcla del material genético de diferentes seres, o sea que vendrían bacterias que se juntarían, que aportarían su material genético, vendrían otras, y así, aportando el material genético de diferentes especies, sería el mecanismo de la evolución. Vamos a ver, este es un español que es absolutamente antidarwinista, Máximo Sandín. Y él propone que sí, que ha habido una evolución, pero que ha sido por los virus. O sea, lo que habría aportado la nueva información para generar nuevas funciones, órganos, serían la carga genética que aportan los virus. Los virus serían el mecanismo de la evolución. Otros proponen la autoorganización de la materia, o sea, que la materia tendría su capacidad intrínseca de autoorganizarse y ir progresando. Bien, ¿qué es la teoría del diseño inteligente? Ya que para Michael Behe y para otros muchos biólogos la teoría de la evolución darwinista no puede encajarse con los hechos de la ciencia, han propuesto una alternativa. Vamos a ver, una perspectiva filosófica dentro del evolucionismo, lo que se llama el naturalismo científico. El naturalismo científico es la presuposición filosófica de que todo hay que explicarlo de forma natural, de que no se puede dar cabida a una inteligencia exterior. O sea, todo lo que existe tiene que tener alguna explicación natural, por la física y la química, por las leyes de la física y de la química, que serían las que generarían habrían generado en el pasado todo este aumento de complejidad. Pero ante la imposibilidad y ante la crítica fundada de cada vez más biólogos, dicen, señores, es que estamos en un callejón sin salida. No podemos explicar
las cosas que hay en la biología desde una perspectiva darwinista. Entonces ha salido la teoría del diseño inteligente. ¿Qué es el diseño inteligente? Vamos a ver, a la derecha se ve una cara de una montaña, que uno ve ahí y dice, pues sí, pues parece que es una cara, o a veces cuando se ven las nubes dice, pues mira, eso tiene una forma como de oveja, como si fuese unas ovejas, o parece ahí en esa montaña que se ve como una cara, tal. O sea, hay apariencias de diseño, ¿eh? Pero si alguien ve esto, dice, no, esto no es el resultado de la casualidad, esto aquí alguien ha diseñado esto porque refleja las caras de alguien que conocemos, que son presidentes de los Estados Unidos. O sea, esto es un diseño, claro, eso tiene una apariencia de diseño. El diseño inteligente se refiere cuando aparecen partes organizadas para una función determinada. Y la inferencia de diseño, o sea, el asumir que algo está diseñado, por ejemplo, antes Jean-Marc hablaba de las flechitas. Vamos a ver, si por un camino encontramos un palo, y en el palo, en la punta, aparecen como otros dos palitos, bueno, podemos decir, bueno, esto parece que es una flecha, a lo mejor alguien lo puso aquí para indicar algo, ¿no? O sea, tenemos dudas de si está diseñado o no, de si es fruto de la casualidad, del viento que tiró allí las ramitas y tal, pero si encontramos un motor de un coche abandonado no tenemos ninguna duda. El motor ha sido diseñado, ¿eh? Bien, cuantos más elementos tenga eso que estamos observando, más fácil es llegar a la conclusión de diseño. O sea, la conclusión de diseño no es una conclusión metafísica ni filosófica, sino que es el resultado de la lógica por la que podemos observar los fenómenos naturales. Hay cosas que sabemos que están diseñadas. Este edificio está diseñado, no apareció por sí mismo, ¿no? Esta silla está diseñada. El hierro y la madera no se organizan para formar una silla, ¿no? Y todo el mundo está de acuerdo en que algunos aspectos de la biología parecen estar diseñados. Entonces, si vemos las cuevas de Altamira, pues no pensamos que estos dibujos son el resultado pues del tiempo, de la lluvia, de la filtración de sustancias. No, sabemos que esto es diseñado. ¿Por qué? Porque reflejan cosas que conocemos, bisontes, animales, personas, ¿eh? O sea que el diseño no es una conclusión metafísica, es un resultado de la observación de cosas complejas que sabemos que no han aparecido por casualidad. Bien, entonces este es el proyecto SETI, que se están buscando señales del mundo exterior a ver si aparecen otras civilizaciones. ¿Y cómo se buscan? Pues a ver si hay una secuencia que nos llevaría a pensar que efectivamente hay algo ahí fuera que está intentando comunicarse, por una secuencia de sonidos, ¿no? Entonces, si aparece una secuencia de alguna forma que tiene pues diríamos, oh sí, pues parece que están intentando comunicar una inteligencia exterior, ¿no? Porque tiene una secuencia especial. Y el código genético es eso, es un código. Pero hay otros códigos. Está el código Morse, que son puntos y rayas, donde la diferente combinación de puntos y rayas representan las diferentes letras, y así alguien transmite mensajes. Está el código Braille de los ciegos, está el código de los ordenadores de ceros y unos, donde las diferentes combinaciones de ceros y unos pues representan las diferentes letras, números, etc. Bien, el ADN contiene información. El ADN es un código que tiene información. En toda la experiencia humana, en toda la experiencia humana, los códigos siempre han sido el resultado de inteligencias intentando comunicar información de formas diferentes. Detrás de cualquier código, detrás de cualquier información, hay inteligencia. En el ADN humano, por ejemplo, hay 3.000 millones de letras. 3.000 millones de letras es el equivalente a una biblioteca que tuviese 1.200 libros, 1.200 libros del grosor del Quijote. Ese es el libro de instrucciones. Pero es que si una sola letra, un nucleótido, está fuera de sitio, es posible que eso genere una proteína que no funciona y que eso haga imposible la vida de esa persona. En 3.000 millones de letras, a veces basta una letra, una mutación en una proteína fundamental para la vida que haga imposible la vida de esa persona o que le genere una enfermedad seria. Y la información es crucial en biología.
la información no tiene que ver con el material en que está contenida. O sea, la información es algo inmaterial. O sea, la información no tiene que ver con el papel, con las propiedades físicas del papel, que es celulosa, ni con las propiedades físicas de la tinta. No, esos son medios en los que está transmitida la información. O sea, uno puede recibir un papel de celulosa y unas letras con tinta y puede echarse a reír, si le han dicho que le ha tocado la lotería, o puede echarse a llorar. Si las letras ahí ajustadas le dicen pues que se le ha muerto su padre. O sea, que la información es algo inmaterial, no tiene que ver con el sustrato que la sustenta. Bien, el ADN sustenta información. Tiene un código, tiene unas señales, tiene unas órdenes ahí codificadas. Y en toda la experiencia humana sabemos que siempre detrás de una comunicación de información hay una inteligencia. Si uno se encuentra en una playa, en la arena, Juanito ama a Pepita. No pensamos que es el resultado de la arena, del frío, del mar, y menos si hay una frase, y menos si es un libro, y menos si son 1200 libros, y en las bacterias más sencillas, pues cientos de libros de instrucciones codificados, con un código químico perfectamente establecido. Entonces, la información es crucial en biología. Darwin no tenía ni idea de esto. La información es la causa de la formación de proteínas. Esa información contenida en el ADN o en el ARN es lo que genera las proteínas. Se cortan trozos, genes, que los ribosomas leen y van juntando los aminoácidos hasta formar las proteínas que funcionan. La insulina, el colágeno, la proteína que sea necesaria para la función que la célula necesita en ese momento. ¿Cuál es la causa de la aparición de información? Siempre una inteligencia. Siempre la aparición de información tiene detrás una inteligencia. Entonces, estos son diferentes soportes de información, sean un jeroglífico, o sea la escritura cuneiforme, o sea un artículo de la Constitución escrita en papel. Tiene información, comunica algo, no tiene nada que ver con el medio en el que está escrito, sea papel, o sea barro, o sea piedra, o lo que sea. Bien, ¿cuál es la definición de diseño? Organización de partes con un propósito. Diseño inteligente, la complejidad de la vida muestra evidencias de diseño, de designio y de inteligencia. No de azar, no de casualidad, y tiempo. Y aquí quiero hacer otra pequeñísima digresión, porque en algunos sitios se dice, no, es que el tiempo hace milagros. Claro, no vemos las cosas porque han ocurrido en tanto tiempo, pero la segunda ley de la termodinámica, como se me enseñó a mí en primero de medicina, es la entropía. La entropía es la realidad absolutamente demostrada de que todo tiende al desorden. Cualquier sistema organizado, el tiempo lo que hace es aumentar la entropía del sistema, aumentar la desorganización del sistema. El tiempo no contribuye a mejorar la organización, sino a que lo que está organizado se desorganice. Y siempre pongo el ejemplo de un coche. Uno deja un Seat Panda o un Clio en la calle 2 o 3 años y no aparece un BMW Serie 7. O sea, o una casa. Cualquier sistema organizado, el tiempo per se, contribuye a la desorganización. Entonces, ¿cómo puede pretenderse que el tiempo es la clave mágica para ese incremento de complejidad de los sistemas? El tiempo tiende a desordenar los sistemas, a aumentar la entropía de los sistemas. Entonces, ¿qué es el diseño inteligente? El diseño inteligente es una teoría científica porque empieza con los datos, las máquinas complejas intracelulares y la información en el ADN, de lo cual Darwin ni sabía ni tenía por qué saber porque no se conocía en aquel momento. Usa la lógica habitual de las ciencias naturales, la inducción. Estos son los hechos, sacamos conclusiones. Si aparece 1200 libros, el equivalente a 1200 libros de información, ¿cómo voy a pensar que esto viene de casualidad? Una página del periódico se escribe por casualidad ella sola. Es un argumento científico porque no hay forma de explicar las máquinas complejas o la información de forma natural. Y está justificado racionalmente, no tiene nada que ver con la mística, tiene que ver con los hechos observados en la biología. Entonces,
el diseño inteligente debe de ser un nuevo paradigma en biología, ¿no? Vamos a dejarnos, o deberíamos dejarnos, de mutaciones al azar, de selección natural o de otras fantasías para explicar lo que existe y para explicar nosotros mismos. Aquí hay una pequeña película, yo no sé si están cansados, y además hay una pequeña película, simplemente es una película hecha por la Universidad de Harvard. Bueno, vamos a ver. Está en inglés, no la voy a traducir literalmente, no sé. Ahora va. Y es un leucocito, que es una célula defensiva, en su trayecto a través de un vaso sanguíneo. ¿Y cuáles son los mecanismos que hacen que cuando hay una infección los leucocitos salgan del interior de la célula y se vayan al sitio donde está el germen, ¿no? Que tengamos pus? El pus es la mezcla de leucocitos. Y entonces los leucocitos van circulando tranquilamente por los vasos sanguíneos y van recibiendo información, ¿no? Está en contacto con las células endoteliales, con la célula del vaso que recubren los vasos. Los vasos no dejan salir la sangre porque son impermeables. Bueno, pues están recubiertos de lo que se llaman las células endoteliales. Entonces, pero están perfectamente conectados a través de proteínas de la célula endotelial y del leucocito, donde se van comunicando información. Esto es la superficie externa de la célula, ¿no? La membrana. La membrana es una estructura tremendamente compleja de proteínas, de lípidos y de proteínas. La membrana de una sola célula. Entonces, ahí pues van circulando diferentes células que están receptoras y para comunicar información a los leucocitos. Cada una de estas bolitas serían proteínas, cadenas de proteínas, ¿no? Son receptores comunicando información. En el interior de la célula, las células tienen una cierta forma o consistencia porque tienen unas estructuras que las soportan como si fuesen andamios, ¿no? Que no hacen que se aplaste todo como si fuese gelatina. Voy a subir un poquitín el volumen por si alguien lo entiende al menos. Esto es lo que da consistencia a la membrana y hace que las células tengan las diferentes formas. Es el esqueleto de la membrana. The cytoskeleton is comprised of networks of filamentous proteins that are responsible for the spatial organization of cytosolic components. Inside microvilli, actin filaments form tight parallel bundles, which are stabilized by cross-linking proteins. While deeper in the cytosol, the actin network adopts a gel-like structure, stabilized by a variety of actin-binding proteins. Estos son los filamentos que hacen que la célula tenga su forma, pero es algo dinámico, están continuamente en formación y ruptura porque para los diferentes movimientos tiene que ir cambiando la forma de la célula. Y aquí hay algo absolutamente prodigioso que luego veremos. Severing proteins induce kinks in the filament and lead to the formation of short fragments that rapidly depolymerize or give rise to new filaments. Alguien decía que una célula es como una ciudad que tiene sus fábricas, sus almacenes, sus proteínas de defensa, y cuando una célula se reproduce, produce una ciudad igual. No es algo amorfo, no, produce una serie de sistemas increíblemente complejos. Estos son los canales. Esto es la quinesina, es una proteína que literalmente es así. Tiene patas y se va moviendo por la célula transportando vesículas que han sido producidas en otro sitio. La quinesina.
Membrane-bound organelles like mitochondria are loosely trapped by the cytoskeleton. Mitochondria change shape continuously, and their orientation is partly Las mitocondrias dictated by their interaction son with las proteins. centrales nucleares de las células. O sea, en las mitocondrias se producen, se degradan, pues la glucosa, se degradan las cosas que comemos y producen energía, la energía que necesita la célula para las diferentes funciones que esa célula específica realiza, que son diferentes en una célula intestinal, que una célula del corazón, que una célula del cerebro. Pero la energía la aportan, lo mismo que aquí nos llega por los cables de la energía que se produce en una central nuclear o en un salto de agua, pues las mitocondrias son las que producen esa energía. Esos son los ribosomas que están recibiendo la cadena de información y están generando proteínas. Esas proteínas que se almacenan o salen y las células del páncreas pues generan la insulina que sale y permite que entre la glucosa en otras células para poder ser alimentadas. The synthesis of cell-secreted and integral membrane proteins is initiated by free ribosomes, which then dock to protein translocators. Bien, ahí están los at the surface ribosomas, of the que son los endoplasmic que reticulum. leen la información que llega y van produciendo las proteínas, van uniendo los aminoácidos y produciendo las proteínas que se almacenan, dependiendo del tipo de célula que sea, para la función que esa célula tiene dentro del organismo. Yo creo que aquí podemos dejarlo, si no nos vamos a prolongar demasiado. Vamos a dejarlo aquí. Entonces, perdón, tengo que apagarla yo. Proteins are transported from the endoplasmic reticulum to the Golgi apparatus. Simplemente que la célula es una estructura de una complejidad tan pasmosa y que evidencia diseño. No aparenta, sino que evidencia diseño. Y tarde o temprano va a tener que cambiar el paradigma, porque es insostenible el evolucionismo en cualquiera de sus ramas. Darwinismo, o neolamarquismo, o por los virus, o simbiogénesis, o lo que sea. No se puede explicar lo que existe por estos cambios progresivos. Entonces, el diseño inteligente es una teoría científica que encaja con los conocimientos biológicos en el siglo XXI mucho mejor que el evolucionismo. Si hay alguna pregunta, si es facilita, pues...